Buen día a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas aquí a San Marcos. Bienvenidos y bienvenidas aquí a San Marcos. Hoy es un gusto para mí estar aquí con ustedes en la presentación del libro, acompañar hasta el final. Y tenemos entre nosotros a su autor, al pastor Jorge Daniel Silstra Arduin. Jorge es un querido amigo. Siempre cuando hablamos de la biografía de una persona nos quedamos cortos, ¿verdad? Pero él nació en la Patagonia Argentina y en Puerto Rico él es pastor dentro de la tradición presbiteriana. Comenzó sus estudios teológicos en ICEDET, en Instituto Superior de Estudios Teológicos en Argentina, y también parte de su formación ocurrió en Costa Rica, en el seminario en Costa Rica. Ha sido el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Iglesias y entre otros puestos muy importantes él ha participado en Religiones por la Paz, en la Organización de las Naciones Unidas y así eventualmente en distintas organizaciones, iniciativas, y últimamente hace un año y poquito más Jorge, Verónica Ramos, que anda por ahí, yo, Ignacio Simal, Cecilia Castillo y Eliana Balsura conformamos una iniciativa, un sueño que teníamos y que compartimos y que se llama Polifonías Teológicas. Así que en la tapa del libro ustedes van a ver que quien edita este libro es Polifonías Teológicas y Ediciones de Diapasón, que está allá en Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquellos que han tenido la posibilidad de leer el libro, pues han tenido la oportunidad de tener una idea acerca de lo que se trata. Cuando yo empezaba a leer el libro pensaba no solo en la importancia de lo que el libro tiene y comparte, sino que cuán valioso sería tanto para nosotros como la gente que participa del clero, como la gente que se prepara para visitar personas en los hospitales o que se prepara para cuidar pacientes y personas con enfermedades terminales, pudieran tener acceso a esto, porque el libro se escribe no solamente desde una ética cristiana, sino con mucho cuidado, con mucha ternura, y tiene muy presente tanto el papel que juega aquella persona que es acompañada como el rol del cuidador. Y escuchaba en estos días este dicho de Freud, que decía que no hay nada que nos deja más a la intemperie o más que nos deja más expuestos al sufrimiento que el amor. Cuando nosotros amamos, sufrimos, y cuando nosotros vemos a alguna persona que está en una situación muy delicada de salud o transitando los últimos días de vida, compartimos ese sentimiento de dolor. Y cosa muy interesante que también me ayudó a leer el libro y desde mi experiencia profesional como enfermero de cuidado crítico, que quizás no implícitamente, pero sí Jorge nos invita a nosotros no solamente a procesar el dolor ajeno, sino a aprender a procesar nuestro propio dolor, nuestra propia partida, nuestra propia fragilidad y nuestra propia muerte. Así empezamos. Yo sé que George va a hablar un poquito acerca de cómo surge el libro. Y en el primer capítulo, él menciona que aquellos que acompañamos a personas con enfermedades terminales, usualmente encontramos que no tenemos las herramientas o no tenemos todas las herramientas necesarias para poder acompañar efectivamente. Así que la pregunta que abre este diálogo y con la que Jorge va a empezar es, ¿qué experiencias tuviste, Jorge, y cómo surge la idea de este libro, acompañar hasta el final? Muchas gracias, Gabriel. Una alegría, gracias a todas y a todos los que están hoy acá. Me sorprende y me alegra mucho su presencia. Gracias a los que pueden a través de la tecnología aprovechar de esta conversación que vamos a tener hoy, y de una manera muy especial quiero dar las gracias a Eliana Balsura en la Argentina, que me ayudó y me impulsó, ¿verdad?, a darle forma a este libro. Así que su aporte
solidario y hecho desde la amistad, lo aprecio profundamente. Igual que la iniciativa de Polifonías, ¿verdad? Que nos está permitiendo hacer este tipo de cosas que las hacemos en primer lugar quizás porque tenemos no solo la conciencia de nuestros límites y de nuestras necesidades como personas que acompañan, sino también con esa sensación medio de vértigo que a uno le da cuando se da cuenta que está más cerca de los 60 que de los 50. Y a mí me está pasando eso, y entonces he pensado que me gustaría poder compartir con los demás, porque uno no sabe hasta cuándo se queda por acá, aquellas cosas que hemos podido ir aprendiendo y profundizando. Les agradezco profundamente que hayan venido aquí esta mañana. Es una alegría poder compartir con ustedes este momento, pero sobre todo me alegra que podamos conversar sobre un tema que tarde o temprano nos va a alcanzar o ya nos ha alcanzado a todos. Hace un rato mi hermana Linda recibió la noticia del fallecimiento de su cuñado. Hace un rato. Solo nos dimos un pequeño abrazo en el parking. Siempre llega el tiempo de acompañarnos hasta el final. Todos hemos acompañado a alguien que sufre, todos hemos despedido a alguna persona querida. Ya algunos me han contado sus historias esta mañana antes de empezar. Todos hemos sentido alguna vez la impotencia de no saber qué hacer o qué decir frente al dolor. Por eso, más que presentar un libro, quisiera compartir con ustedes un poquito del camino que me llevó a escribirlo. Hace casi 30 años ya escribí una tesis de licenciatura en teología en Costa Rica, equivalente a una maestría, sobre el acompañamiento a personas enfermas terminales, con mucha bibliografía, con muchos autores, con mucha exégesis, etcétera, que me llevaban a pensar sobre cómo acompañar pastoralmente a personas que atraviesan esa etapa final de la vida, sabiéndolo, ¿verdad? Porque cuando uno recibe un diagnóstico, no es la misma experiencia para la persona o para la familia que cuando alguien muere repentinamente, la experiencia es diferente. Y en aquel momento pensé que al haber terminado mi investigación había terminado esa tarea, pero hoy mirando atrás descubro que apenas había comenzado mi aprendizaje unos 30 a 35 años atrás, cuando era un joven pastor empezando en la Argentina con 21 años a cargo de mi primer congregación. Así que entre aquella primera experiencia pastoral y aquella tesis y este libro, no solamente transcurrieron los años, hubo cientos de encuentros, innumerables conversaciones, muchas despedidas y también muchos gestos sencillos de amor que terminaron enseñándome mucho más de lo que cualquier biblioteca puede ofrecerme. Al comenzar el ministerio pensaba que acompañar consistía sobre todo en encontrar palabras adecuadas. Muy pronto descubrí que las personas enfermas rara vez esperan de nosotros un discurso memorable. Lo que esperan es algo mucho más sencillo y al mismo tiempo mucho más difícil, que no los dejemos o las dejemos solos o solas. Esa fue probablemente la primera gran lección que recibí. El acompañamiento comienza mucho antes que las palabras. Comienza cuando una persona descubre que alguien ha decidido permanecer a su lado a pesar de cualquier circunstancia, tenga o no tenga palabras. Tengo una lista. Aquí di un taller a seminaristas la semana pasada sobre un tema parecido, lo tengo acá, y escribí a mano una lista de personas que acompañé. Me acuerdo de aquella primera experiencia pastoral, muy jovencito, como les dije, 21 años, una comunidad en la ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos, que a ti te gusta tanto, al norte de la Argentina. La iglesia en la que estaba pastoreando en aquel momento, que era una comunidad de la iglesia valdense del Río de la Plata, estaba exactamente a la vuelta de la esquina de una clínica, de un lugar de salud, ¿verdad? Un pequeño hospital de una ciudad pequeña.
Y al llegar a esa ciudad hice buenos amigos, tuvimos mucha alegría de conformar un grupo de jóvenes adultos, les llamábamos. Es que todos estábamos más o menos en esas edades antes de los 30, ¿verdad? Así que éramos un montón de matrimonios, de gente de ciudad, de campo, con sus historias, y había 2 muchachas embarazadas, Yoli y Priscila. Todavía mantengo con Priscila y con Sergio, su esposo, amistad a lo largo de tantos años, ¿verdad? Y a los 5 o 6 meses de ser pastor por primera vez, Daniel y Yoli fueron a la clínica para tener su bebé, su niña, según recuerdo. No recuerdo el nombre de la niña, pero sí la recuerdo a ella. Así que yo salí de casa caminando, porque quería estar ahí para acompañar a Daniel en ese día tan maravilloso. Y le entregaron la niña y su esposa murió. O sea, a veces te toca acompañar cosas así. Y la otra chica embarazada perdió la niña en el parto, unos meses después, eran primas. Todavía lo recuerdo, todavía me recuerdan, ¿verdad? También Daniel, Priscila, Sergio, tienen un cariño especial hacia quien les acompañó, qué sé yo cómo lo hice en aquel tiempo. Así que todos recordamos, y a los que nos toca hacer la pastoral, historias que se relacionan con perder, ¿verdad? Con sufrir, con llorar. Y a partir de esas historias y de esas relaciones, ya les dije que tengo una lista larga, ¿verdad? De casos que fueron significativos para mí, desde personas lejanas hasta personas cercanas, ¿verdad? Hasta tener que acompañar a la muerte a tías de mi papá, con las que yo crecí, ¿verdad? Etcétera. Esas historias que ustedes saben. Amigos y amigas, ahora víctimas del COVID. Tengo una lista también, lamentablemente, de personas perdidas, algunas en la congregación. Así que mientras preparaba aquella investigación vieja, una y otra vez volví a los evangelios como ahora, para tratar de observar cómo acompañaba a Jesús. Descubrí entonces que antes de enseñar, Jesús se acercaba. Que antes de responder preguntas, Jesús escuchaba o miraba, que compartía la mesa, que caminaba con las personas, que tocaba sus heridas, que lloraba con los que lloraban y que permanecía junto a quienes todos los demás parecían haber olvidado. Y comprendí que allí había una manera profundamente cristiana de entender el cuidado pastoral. No se trata solamente de ofrecer respuestas, se trata sobre todo de hacerse presentes. Con el paso de los años confirmé una y otra vez aquella intuición. Tuve el privilegio de acompañar a muchas personas y de aprender de ellas. Ellas me enseñaron que detrás de cada enfermedad hay una historia irrepetible, que cada familia enfrenta el dolor de una manera diferente, que el sufrimiento nunca puede reducirse a un diagnóstico. Pero también me enseñaron algo que transformó profundamente mi ministerio. Muchas veces creemos que somos nosotros quienes acompañamos, cuando en realidad también somos acompañados por quienes confían en nosotros para compartir uno de los momentos más frágiles y vulnerables de la existencia. Así que es un tesoro acompañar a alguien que te permite estar a su lado. La vida además quiso enseñarme que esa verdad también podía tener que ver con mi propia experiencia. Años después de investigar sobre todo este tema, de la muerte, del duelo, del acompañamiento, de aquella tesis escrita por un joven pastor para acompañar a otras personas, de repente fue el autor el que necesitó ser acompañado, ¿verdad? La muerte hace más de 20 años de mi esposa Eva, que todavía lo puedo contar, cambió profundamente mi manera de ver el cuidado pastoral, porque yo necesité ser cuidado por mi congregación, que bien me cuidó, ¿verdad? Que oró por mí, que me abrazó, que me dio espacio y me dio cercanía. Y no diría que el sufrimiento sea un maestro que uno elige, pero nadie escogería ese camino, pero sí puedo decir que aquellas experiencias marcaron mi vida y me ayudaron a descubrir el inmenso valor de una visita
el inmenso valor de un abrazo, de un silencio compartido y de una presencia sencilla de quien permanece a nuestro lado cuando ya no alcanzan las palabras. Con el tiempo Dios volvió a sorprenderme con nuevos motivos de esperanza. Me regaló la alegría de compartir la vida junto a mi esposa Marisa, de formar una nueva familia, de tener hijos. Y al mirar hacia atrás descubro entonces que este libro de acompañar hasta el final no nace solamente de una investigación académica o de una inquietud intelectual, sino de mi experiencia como pastor, mi humilde experiencia como pastor. Nace de una vida que conoció el dolor, pero que también conoció la gracia de volver a comenzar. Quizás por eso estas páginas hablan mucho menos de teorías. Estoy trabajando en un libro para las teorías, pero eso es más aburrido, vendrá después. No habla solo de las teorías, sino de la experiencia humana y de la necesidad de adquirir herramientas o ideas, especialmente para poder hablar de temas vitales, humanos y necesarios que la gente prefiere no hablar. Sin embargo, hoy vamos a ver que cuando empezamos a hablar de estos temas que no queremos hablar, empiezan a salir las memorias, empiezan a salir las historias. Es inevitable que alguien cuente lo que le ha pasado, que alguien llore, ¿verdad? Que alguien recuerde con alegría y gratitud o con mucho dolor haberse sentido totalmente solos. En el taller que di hace una semana, una persona hablaba de la soledad que tuvo al enfrentar el dolor. Entonces también quedan esas heridas. Así que si alguien hoy me preguntara cuál es la palabra que mejor resume el libro, le respondería sin dudas con la palabra presencia. Porque todas las demás palabras nacen de estar presentes. La escucha necesita presencia. La esperanza se vuelve creíble cuando alguien permanece a nuestro lado y la comunidad cristiana cumple una de sus vocaciones más hermosas cuando decide hacerse presente allí donde la vida se vuelve más frágil. Por eso este libro fue escrito pensando en muchas personas e historias, pero también pensando en pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, equipos de visitación, estudiantes de teología, profesionales de la salud y también familias que de un día a otro descubren que deben acompañar a un ser querido y no saben cómo. Quise escribir este libro de una manera sencilla. Yo puedo escribir complicado también, pero quería que sea sencillo, cercano, que pudiera leerse casi de principio a fin en un rato y que pudiera ser útil para trabajarlo no solo individualmente, sino quizás abriendo los diálogos en iglesias con personas que le gusta acompañar. Así que si este libro logra ayudar a una persona a acompañar con más humanidad, con más confianza, para que una persona se sienta menos sola o para que una comunidad de fe descubra una nueva manera de hablar de Jesús, que es acompañando, habremos cumplido el propósito. Porque al final estoy convencido que una de las maneras más profundas de seguir a Jesús consiste en simplemente aprender a hacerse presente allí donde una persona decide permanecer junto a otra en el sufrimiento. El Evangelio vuelve a hacerse visible y esa esperanza, mucho antes que el libro, es una realidad en medio nuestro. Esta es la manera de contestar un poquito a lo que me preguntaste de cómo empezó el libro. Pues de ahí viene y un poquito es lo que te he compartido, Gabriel. Gracias, querido Jorge. Yo tengo 2 o 3 preguntas antes de abrir la charla para que podamos interactuar con la querida gente que nos acompaña esta mañana. Y la primera tiene que ver con esto que yo pensé. Bueno, con Jorge compartimos una linda amistad y compartimos también el ministerio. Ambos somos pastores, y yo digo que los pastores habitamos la palabra, el discurso. Lamentablemente a veces somos muy verborrágicos y pensamos, empujados por la sociedad en la que vivimos y por las tradiciones que caminamos, que todo silencio debe llenarse con palabras.
Y a ustedes les habrá pasado, como me ha pasado a mí, estando con alguna persona en alguna condición muy delicada de salud, que han salido palabras no muy afortunadas en el acompañamiento. Pero a una cosa que me gusta de tu libro, le dedicas un capítulo completo al silencio. Y a mí me gustaría que hablaras un poco acerca de qué se trata eso del silencio que acompaña. No sé cómo llenar de palabras un tiempo para hablar del silencio. Capaz podríamos empezar haciendo una pequeña experiencia de solo hacer silencio un minuto y tratar de pensar en aquellas cosas que vienen en este día, hablando de estos temas, a nuestro corazón y a nuestra mente. Y quizás venga el recuerdo de un padre, o de una abuela, o de un hijo, no sé qué pasa, o de un hijo, o de alguien querido. A veces el silencio nos ayuda a encontrarnos con nuestra realidad más auténtica, ¿verdad? Con nuestros miedos, con nuestras memorias. Y a veces las palabras también son un obstáculo, y en especial cuando usamos palabras prehechas o palabras muchas veces repetidas. No sé, se me viene la frase esta famosa que les encanta a muchos, y de ustedes también, que Dios está en control remoto, no sé, ¿verdad? Y sí, Dios sabe todo, Dios creemos en su conocimiento sobre todo lo que pasa en nuestra existencia, no estoy diciendo que no, pero sí estoy diciendo que a veces es una frase que no hace sentido cuando una persona está atravesando un momento de dolor, cuando una persona está atravesando el valle de las sombras de muerte, como dice el Salmo, ¿verdad? Debemos acercarnos a esa persona con la palabra o con el silencio necesario para poder acompañar la experiencia de esa persona de pasar por lo que dice el salmista como ese tiempo oscuro, ¿verdad? Entonces a veces uno aprende que un abrazo dice más que muchas palabras, que a veces las palabras no alcanzan, pero sí puede alcanzar tomar la mano de Sonia, que partió con el Señor hace unos meses y la acompañé en el hospital, una viejita, linda, de las mayores de nuestra iglesia, ¿verdad? Tomar su mano, frágil, ¿verdad? No solo tomarla, o sea, darle una caricia respetuosa, ¿verdad? Cercana. Secar la lágrima de alguien, ¿verdad? Hacernos solidarios. Entonces, ¿cómo? Bueno, la muerte tiene un factor trágico, aún cuando tenemos un marco de referencia que a nosotros nos haría pensar que hay un sentido más allá de la vida, por lo cual es un juego de palabras esto de acompañar hasta el final, porque ¿cuál es el final? Si quizás es el principio, si quizás nos seguiremos acompañando después, ¿verdad? Ahí están nuestras convicciones. Pero el silencio creo que es una herramienta si no le tenemos miedo. Si nos animamos a estar en silencio delante de la otra persona y de nosotros mismos. Porque en el silencio van a aparecer ideas, y van a aparecer miedos, y van a aparecer preguntas, y van a aparecer distracciones. O sea, aún acompañándonos, la mente nos lleva a distraernos y a sacar el foco del dolor, mirar para otro lado. Pero no podemos hacer nada mejor que estar ahí presentes, para que ese silencio sea un silencio que nos permita caminar juntos esa experiencia, ¿verdad? Y después vendrán las palabras que no necesitan ser, ¿verdad?, tan discursivas. O sea, yo creo que es mejor ser muy cuidadosos en el uso de nuestras palabras. Aún pensaba yo ayer estuve leyendo un poquito de mi librito otra vez, y entonces yo lo he leído varias veces, no sé si es eso algún problema psicológico. Es que todavía me levanta preguntas a mí mismo de cosas, ¿verdad? Entonces, a veces pensaba, bueno, nosotros vamos a acompañar a alguien, y he visto esto,
le llevamos un precioso texto bíblico, ¿verdad? Apocalipsis. Y le decimos que no te preocupes porque del otro lado las calles son de oro y los ríos son de cristal y qué sé yo. La persona quizás necesita un abrazo. Una presencia. Una presencia. Dos preguntas que me quedan. Primera de ellas, en el libro también insistes que el acompañamiento, acompañar hasta el final, no es algo privativo del clero, nosotros los que estamos ordenados al ministerio, sino que la comunidad es la que acompaña. Vuelvo a mis años de experiencia de cuidado crítico en el hospital y recuerdo muy bien que había ciertas personas que pertenecían a tradiciones evangélicas que cuando llegaba la hora de visita, especialmente los domingos, los enfermeros teníamos un problema porque se nos llenaba el intensivo de gente y venían con la pandereta, la guitarra y toda la cosa. Una cosa fantástica que acompañaba a esa persona y a su familia. Sin embargo, no sé si en tu tradición, pero yo puedo hablar de la tradición luterana, parece que esa cuestión de acompañar a los pacientes en etapas terminales, eso le toca al pastor o a la pastora, y a muchas personas que forman parte de nuestras comunidades se desentienden de ese cuidado. ¿Qué tienes para decir en relación a eso? Bueno, que una de las cosas más lindas en las congregaciones es cuando surgen grupos que por lo que les toca hacer en la iglesia, por ejemplo, nosotros tenemos diáconos o diaconisas, se les encarga que tienen que visitar, o a los miembros de lo que en la iglesia presbiteriana es el consistorio, acá es el consejo, sí. También tienen alguna responsabilidad en la visitación junto con el pastor. Es lindo cuando surgen grupos, creo que acá tienen un grupo de personas que llevan la comunión, ¿verdad? Sí, brazos extendidos. Cuando hay un grupo así, un grupo de personas que tienen como ministerio, como vocación acompañar, eso es maravilloso, porque la compañía no es solo la compañía del pastor o la pastora. La persona que ejercemos un trabajo ministerial así, tenemos que estar ahí y es bueno que lo estemos, que tengamos un corazón, ¿verdad?, inclinado a la visitación. Cuando vamos a hacerlo, lo vamos a hacer en una dimensión creo que doble. Por un lado, esa función ministerial que tiene que ver con el uno a uno o con la familia, ¿verdad? Es algo como bastante personalizado. Pero también vamos nosotros a hacer esa tarea en nombre de... O sea que hay una representación, porque tú vas en nombre de la iglesia San Marcos, o al menos tú debes tener, o yo tengo en mi iglesia, para no hablar de aquí, la pretensión, ¿verdad?, de que cuando voy a acompañar a alguien en el dolor, no estoy solo acompañando, estoy, bueno, con todas mis convicciones de fe, con la presencia de Dios que me acompaña, toda esa cuestión, pero además con una comunidad en la cual yo estoy ejerciendo un ministerio a nombre de... No se hagan los listos de borrarse de eso y dejarme solo. O sea, acompáñennos, ¿verdad? Acompáñennos en la oración, acompáñennos en preguntar cómo ha ido eso, ¿verdad? Y uno con el cuidado de no romper confidencialidades, poder contar que estamos ahí a nombre de la iglesia. Si uno llega a una comunidad de fe que te deja solo al final, entonces, al menos para mí, no es mi comunidad de fe, ¿verdad? Nosotros tenemos un deseo en la comunidad en la que soy pastor, que le llamamos Comunidad Fe y Esperanza, Iglesia Presbiteriana en Levittown. Tenemos la idea de que nadie queda atrás, que todos tienen un lugar y que nadie se queda atrás, ¿verdad? Y eso no es solo un eslogan, es una manera de predicar a Jesús. No es un eslogan, es una convicción, ¿verdad? De Jorge, que nos acompaña en los estudios bíblicos hace un tiempo, habrá visto que trabajamos mucho sobre lo que es la comunidad, ¿verdad? ¿Qué es ser un grupo de personas que siguen a Jesús desde sus experiencias? Pues por lo menos es un grupo de personas que por su convicción de fe están dispuestas a compartir el camino de la vida, que a veces es feliz y que otras veces es difícil, ¿verdad? Pero ahí tenemos que estar
sin que nadie quede. Bueno, hoy es el día difícil porque se te está muriendo un ser querido y a mí me afecta y me duele y no sé qué decir, así que te voy a dejar solo. Esa no es la manera, ¿verdad? Así que creo que el ministerio en ese sentido es compartido. Podríamos irnos a lo teológico, ¿verdad? A todos nosotros nos gusta mucho, iba a decir a los luteranos, pero a todos nosotros nos gusta mucho esto del sacerdocio universal, ¿verdad? De todos los creyentes. Es decir, que las convicciones de la fe nos mueven a ejercer una tarea de acompañar, de fortalecer, de llevar adelante. Y miren, dos cosas. Esto aplica a muchas otras áreas de la vida que nada tienen que ver con morir o con la enfermedad terminal. O sea, porque nos podemos acompañar con todo lo que dice acá, con el silencio, con el abrazo, con la presencia, en 1000 otras circunstancias de la vida que pueden tener que ver con situaciones difíciles que todos hemos alguna vez enfrentado. Número 2 y último. Tú iniciaste la pregunta diciendo, bueno, cómo desde nuestras convicciones religiosas nos parece que tenemos que hacer este acompañamiento. Y creo que tiene una falencia el libro, me di cuenta después de haberlo terminado, y es que es muy cristiano, ¿verdad? Y no digo esto como malo, sino como que la experiencia de acompañar no es solo una experiencia que tenemos nosotros los que vivimos en una experiencia desde la fe, es decir, nosotros aprendemos todo esto inspirados en textos bíblicos, en cosas que aprendemos de Jesús, de la práctica de la fe, pero la experiencia humana, acompañarse es una experiencia humana. Es más, dicen que ese cambio hacia el Homo sapiens, ¿verdad? Hacia la persona que nos fueron precursores nuestros, que empezaron a usar acá lo de acá arriba, se puede evidenciar fundamentalmente. Hay una antropóloga, creo que es, que lo dice, desde el hallazgo de este cadáver que tenía la pierna fracturada, que había sido curada. Alguien curó esa pierna, alguien arregló y el hueso se logró soldar, y la persona, cuando queda su cadáver ahí, hay evidencia de que ese hueso se arregló. Entonces la antropóloga dijo, ahí empezó la sociedad. ¿Por qué? Porque alguien cuidó del muchacho para que sobreviviera a las condiciones de vida de aquel tiempo, que si no podías correr te comía, no sé quién era, si el león, el gato, el dinosaurio, no sé, alguien te comía, ¿verdad? No sobrevivías. Y ahí, en ese acto de cuidado, o sea, de alguien que entablilló, vendó, no sé lo que hizo, le puso unos palitos, empezó la humanidad. Es decir, cuando nos cuidamos. Yo creo que no se necesita mucho más que eso en la iglesia. Cuidarnos en el nombre de Jesús, y si somos humanidad, cuidarnos porque somos humanos. Puede haber otros marcos de referencia que para otras personas son importantes, como para mí el mío, y de la misma manera nos cuidamos y nos acompañamos porque esto es una experiencia humana. No sé. Mi última pregunta es muy amplia, pero la muerte como la vida es un gran misterio. Y en estos días tú y yo asistimos a una charla entre un filósofo y una terapista, Darío Stanraiver, y una psicóloga, que recreaban una sesión de terapia, y entonces ella le preguntaba... Era sobre esto mismo. Sobre esto mismo. Entonces ella le preguntaba a él, que sus padres han fallecido durante la pandemia, ¿cuándo fallecieron tus padres? Y él piensa un momento y él dice, ayer. Y dice, porque hay cosas que no se pueden contar con un reloj. Y todos los que hemos perdido seres queridos vivimos duelando. A veces el duelo se complica, ¿verdad? Se complica cuando nos hace entrar en una crisis que atenta contra nuestra salud, con depresiones muy profundas. Pero si no hemos pasado por ahí, como quiera, como vos tenés tu lista, yo también podré hacer mi lista de mis seres muy queridos que han muerto. Y si a mí me preguntan cuándo murió tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, yo quizás respondería igual, o sea, ayer.
Y todos acá, algunos han perdido seres muy, muy queridos, parte de sus afectos muy entrañables hace muy poco tiempo. Más allá de lo que dice el libro, ¿qué tiene Jorge Sirstra para decirle a esta gente y a mí que vivimos duelando? Bueno, no sé, desde la parte teórica, que sería la peor manera de empezar la respuesta, pero voy a empezar por ahí. Los duelos duran lo que tienen que durar. No, yo no lo sé esto porque me lo aprendí, lo escuché en un taller en la iglesia presbiteriana en Levittown que dio una de nuestras seminaristas, que además es psicóloga, lo que hay algunas personas que están ahí presentes, era sobre el duelo. Y nos enseñó muchas cosas, pero yo me quedé con esa, ¿verdad? Los duelos duran lo que tienen que durar. No está bien eso de ponerle un número de días o de meses o de años, aunque la teoría dice o los libros dicen que quizás de 3 a 6 meses y 2 o 3 años sería un tiempo bastante prudente para que podamos volver a la alegría de la vida, porque básicamente terminar un duelo o pasar más allá del dolor de ese duelo tiene que ver con poder volver a sonreír, poder volver a encontrar alegría en lo que hacemos, ¿verdad? Así que los que estamos duelando, ¿verdad? Sufriendo el duelo como si fue ayer, como dijo el filósofo argentino, tenemos la oportunidad de también entender que así como dolernos es razonable y es permitido y es correcto y es necesario, también es importante recordarnos que ser felices también es una cosa que nos merecemos. Que superar el dolor es algo que también es bueno para nosotros, porque hay una falsa concepción que la cultura nos da, a veces mucho la teología también, ¿verdad? Esta de que si sufrimos aquí, reinaremos allá, así que suframos y lloremos. Conozco algunas personas de la iglesia que lleva 20 años habiendo fallecido su esposa y todavía llora. No está mal, yo respeto eso y acompaño a que llore, pero ya sería tiempo de que también se pueda sonreír, ¿verdad? Que tú puedas mirar el pasado y decir gracias Dios, porque aunque he perdido esto, tengo la alegría de haber aprendido a esto otro, ¿verdad? De haber aprendido de esta persona, de haber compartido la vida con ella. O sea, gracias por todo lo que, otra vez mencionando a cualquiera de las personas que tengo en la lista, ¿verdad? Que tú me ayudaste a aprender algo sobre la vida. Entonces también tenemos derecho a ser felices. Y la cultura nos dice, no, tienes que sufrir bastante, tiene que ser muy evidente lo mal que estás. Y eso está bueno al principio, es normal. Pero mucho tiempo después sería bueno que también hagamos las paces. Y eso no va a querer decir nunca, querido Gabriel y queridos hermanos, que olvidamos. No, quiere decir que recordamos distinto. Entonces, al recordar, que esta palabra siempre me gusta explicarla para que parezca que conozco algo que viene del latín recordare, quiere decir volver a pasar por el cordis, por el corazón. Así que hacer memoria, recordar, es volver a pasar por el corazón las historias y quizás en algún momento podamos volverlas a pasar sin que nos duelan tanto, ¿verdad? Y podamos empezar a pasar lo que nos gustaba, ¿verdad? Al papá de Gabriel le gustaba comer, me dijiste una vez. Sí, a mi abuela le gustaba más. A la abuela le gustaba más, también le gustaban más otras cosas, pero eso no es el tema de esta mañana. Y dice que una vez él le invitó a comer al papá. Tienes razón. Y el papá a un lugar de estos que podías comer todo lo que tú quisieras hasta que te cansaras. Y el papá, que era de buen comer, comió poquito. Y Gabriel, yo me imagino, diría, yo te invité acá, gasté los chavos y tú no has comido, ¿qué pasó? Y dice, no, que mamá me dijo que si que me porte bien, que no haga pasar vergüenza. Así que parece que la madre de Gabriel también ¿verdad? Y podemos tener esas memorias y reírnos y acordarnos de cosas lindas de nuestros seres queridos y hacerlos presentes. Entonces no importa que la muerte haya sido ayer, también la vida fue ayer.
Así que vamos a mandarle eso al filósofo para que a ver qué nos dice, porque también la vida fue ayer, la vida que recordamos, ¿verdad? Que Dios esté ahí con todos aquellos que algún día sufrieron y hoy siguen caminando detrás de Jesús. Seguramente alguien va a querer tener algún comentario, pregunta, alguna historia o compartir simplemente algo. Por favor, levanten la mano para que Vero le alcance el micrófono. Que usen el micrófono es importante porque como esto está saliendo también para las redes sociales, está el microfonito con el que se van a escuchar afuera. Muy bien. Ahí estamos para seguir conversando. Qué tema para un sábado a la mañana, ¿verdad? Sí. Pero la estamos pasando bien, espero. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia? Mira, Jonathan Ramos. Buenos días a todos, buenos días pastor y gracias por hablar del tema. El pastor sabe, hemos hablado en ocasiones, Gabriel, el tema obligatorio que todos y todas debemos hacer, hablar de la muerte. Y no lo digo como algo triste, algo irremediablemente doloroso. Lo digo como algo real y que nos va a pasar a todos. Nosotros tenemos aquí una tarja bien bonita de hermanas y hermanos que han fallecido. Algún día nuestro nombre va a estar ahí. ¿Verdad? Que no venga nadie a borrar nombre. Así que estamos hablando un tema obligatorio, y qué bueno que sacan el libro, y es un tema que cada vez se habla más, de la muerte, qué pasa cuando morimos. Ajá. Y ustedes que han estado con enfermos, y el pastor que ha sido enfermero y ha visto gente, ¿verdad?, en hospitales en esas últimas etapas de su vida, qué cosas se dan en estos pacientes, qué cosas se ven, qué cosas ellos dicen. Hay relatos espectaculares, ¿verdad? Y mejor que tendrán experiencia ustedes que contar de sus episodios con seres amados de la iglesia o familiares en esa etapa de muerte. Así que yo creo que es un tema obligatorio que debemos examinar y hablar. Tengo tantas preguntas que, ¿verdad?, por estar aquí 10 mañanas corridas, pero una de ellas siempre me ha llamado la atención es cómo la persona que está muriendo puede ayudar en conversaciones con sus seres amados. Porque la persona sabe, la gran mayoría cuando están en un lecho de muerte saben lo que tarde o temprano está llegando, ¿no? Cómo esa persona puede hablar, si puede hablar en ese momento, ¿verdad? No siempre se puede hablar. O qué conversaciones se pueden tener antes de pasar en esa etapa final con sus seres amados para prepararlos, entre comillas. No que no sufran, porque es parte obligatoria del proceso de duelo y que todos debemos pasar como parte del proceso de volver otra vez a renacer. Pero qué cosas se pueden decir, qué cosas se pueden hacer para que los que quedamos en el lado de acá nos sintamos como más reconfortados, más inspirados y más hasta cuando, en una frase que se usa aquí en Puerto Rico, asumo que en Argentina también, recordar es vivir. Sí. O sea que el recuerdo no puede ser necesariamente doloroso, es hálito de vida, ¿no? Y de qué bueno que te conocí, qué bueno que compartimos, qué bueno que hablamos de tantas cosas. Y entre una de ellas, creo yo, la más importante, dos más importantes. Hablar del amor, que es todo, y hablar de la muerte. Y ya yo tengo una nena que va para 10º y yo con Naya hablo de estas cosas y decirle, papi se va a ir y mami también se van a ir en algún momento. Y que sepamos que va a llegar, cada día que pasa, se acerca un día más a ese momento. Así que, tengo 20 preguntas, pero gracias. La primera es cómo ese ser amado que está en ese proceso de morir puede ayudar, o ni siquiera decir ayudar, sino
dejarles saber a ellos, mire, esto es lo que le quiero dejar saber, y quizás ayuda a los demás en la parte de duelo, ¿no? Y de sobrevivir la experiencia. Estamos. Gracias. Yo creo que yo tomaría una a una porque me es más fácil para mantener el hilo. Cuando tú dices, cuando usted pregunta, ¿verdad?, ¿qué podría esa persona enferma en el lecho hacer para ayudarnos? En realidad es como cuando decimos, mire doctor, yo tengo un amigo que le pasa esto, y en realidad es uno mismo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de nosotros. ¿Cómo vamos a estar nosotros el día que nos toque? Creo que la pregunta pudiera pasar por ahí. Y mis primeros acercamientos a este tema hace mucho tiempo atrás tuvieron que ver con dos ancianos de la iglesia, ¿verdad?, los integrantes del consejo, diríamos, en la iglesia luterana, que se enfermaron de cáncer a la misma vez en una de las congregaciones que yo atendí. Teníamos un consistorio de 12 personas y dos de ellos agarraron cáncer terminal, ¿verdad? Me acuerdo, Pedro Sanstra, me acuerdo por nombre y apellido, y el otro me estoy tratando de acordar el nombre hace días, pero el hermano Peyton, me acuerdo el apellido. Es que yo tenía un amigo llamado Alfredo Peyton y no me sale el nombre de su tío. Acompañé a los dos. El asunto fue que con Pedro, ¿verdad?, yo como pastor bien joven enfrentándome a gente que se moría, que no era una experiencia que yo tenía antes, yo cada vez que lo visitaba salía agradecido a Dios por poder escuchar la fe de este hombre que se mantenía firme a pesar de que su cuerpo se iba deteriorando. Sí, una cosa maravillosa. Me acuerdo todavía con mucho cariño de él. También me acuerdo con mucho cariño del hermano Peyton y su esposa Marilú, porque él, que era un hombre de la fe, al confrontar la cercanía de la muerte, no pudo sostenerse en nada relacionado a confianza. Él sufrió, él tuvo miedo, él no se quería morir, él no entendía por qué Dios, o sea, podríamos decir perdió la fe. Yo no lo voy a decir así porque me parece una cosa irrespetuosa de parte mía, ¿verdad? Pero casi, algo así, ¿verdad? Ustedes me comprenden. Y fue tan triste porque yo, a pesar de todo lo que yo intentaba ayudar a la persona, siempre estuve ahí, lo visité docenas de veces, pero a quien más tuve que acompañar fue a su esposa Marilú, que era una buena católica, ¿verdad?, porque ella no podía entender el cambio de convicciones, a falta de convicciones de esta persona. Entonces, ¿qué podemos esperar que haga una persona enferma? Bueno, la persona enferma en el lecho de muerte va a hacer lo que pueda, o no va a hacer lo que no puede, ¿verdad? Y sin embargo, a ambas experiencias las vamos a acompañar, ¿verdad? La persona no enfrenta la enfermedad y el proceso de muerte para enseñarnos algo, pero capaz podemos aprender algo en el camino, ¿verdad? O sea, tenemos acá personas que yo sé de las maravillosas personas que han perdido, como Kelmadi, tu papá, ¿verdad? Uno aprende, claro que aprende, pero en el aprendizaje duele. Había un escritor judío que me gustó leer en su momento, que escribió un libro famoso de por qué las cosas malas le pasan a la gente buena, Harold Kushner, y a él se le murió un hijo, pero no solo se le murió un hijo, se le murió un hijo de una condición que es envejecimiento precoz. No sé si es así el término correcto. El nene murió de 12, 14, 15 años, no me acuerdo ahora la fecha, pero chiquitito, como un viejo, ¿verdad? Porque su condición lo hacía envejecer. Y él escribió ese libro, ¿por qué las cosas malas le pasan a la gente buena? Porque él era un fiel judío, ¿verdad? Temeroso de Dios, etcétera, que cuidaba las costumbres, que hacía las oraciones. Y él dijo algo que a mí me quedó grabado, yo lo usé en la tesis hace 30 años y todavía me lo acuerdo. Yo no me acuerdo lo que prediqué el domingo pasado, pero de eso sí me acuerdo. Él decía, no es que la muerte o digamos el dolor o el sufrimiento tenga un sentido, no es que tenga un sentido, pero podemos dotar del sentido a la experiencia para que pues nos sirva para algo, ¿verdad? Podemos dotar de sentido.
la experiencia. Es decir, encontrarle un sentido, no dije el sentido, el único, un sentido, ¿verdad? A esa experiencia para que por lo menos nos sirva de algo. Así que eso diría la pregunta que me dijo el hermano. Y la convicción de la vida, o sea, ¿qué podemos hacer? Las convicciones de la vida que tengamos pueden ayudarle a nuestros seres queridos a despedirnos cuando nos toque. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pensar en aquel segundo relato de la creación, donde en aquel relato mitológico, ¿verdad?, de Dios sopla de su aliento de vida, de su mismo espíritu en aquella criaturita de barro. Yo no sé por qué me hizo así gordito y lindo, pero a veces Dios lo hizo así y sopló mucho barro. Entonces sopló y nos hizo seres humanos, nos dio vida, y ese aliento de vida todavía hoy nos sostiene a cada uno de nosotros. Y me gusta mirar ese texto y recordar más adelante, y esto es como hacer un poco de teología, a Jesús en la cruz. No estoy diciendo Jesús que sí o sí tenía que morir o si lo mataron, no voy a entrar en eso hoy, ¿verdad? Tengo mi manera de verlo. Pero sí Jesús muriendo y diciendo que Él dijo que estaba todo terminado ya, consumado es, y expirando entregó, dice Juan, su espíritu. ¿A quién se lo entregó? Pues mi convicción, el espíritu de la vida vuelve con Dios, o Él mismo vuelve con Dios, ¿verdad? Así que tener una visión de que nosotros hemos recibido la vida y que la vida va a volver al que nos la dio, es una convicción de que no se termina esto aquí, pues nos da una esperanza y nos ayuda a despedirnos, porque volveremos todos a ese lugar que tenemos que volver. No sé, sin hacer mucho más teología que eso, ¿verdad? Pero una convicción de fe ayuda a que podamos decir a los jóvenes, a los muchachos, bueno, yo un día no voy a estar acá y creo que voy a estar en otro lugar y lo siento así, y compartir lo que es nuestra fe. ¿Alguien más? ¿Alguien más que se anime? ¿Uno más? Heriberto. Acá también tenemos adelante, allá vamos allá y después a Jorge y... Buenos días, hermanos y hermanas. Mi nombre es Heriberto Busquets, de la Iglesia Luterana del Divino Salvador en Cataño. Qué bueno. Fuimos allá a visitarlo. Ayer se cumplieron 2 meses de la partida de mi esposa, y cuando recibí la invitación dije, yo tengo que estar ahí. Así que aquí estoy. El proceso fue uno bien chocante desde el principio, porque ella murió de cáncer, pero en el proceso fuimos creciendo los dos y nuestra fe siguió creciendo, y ella utilizaba una frase y era que todo estaba bien, todo va a estar bien. Entonces, pues eso me dio un poquito de fuerza y esperanza en el proceso. Una vez ella parte, pues se queda ese vacío, ¿verdad? Porque todo el mundo me acompañó, gracias a Dios, desde los hermanos de la iglesia hasta las amigas de ella, mi familia, todos me acompañaron. Pero cuando queda ese espacio vacío, ahí es que el duelo pica, como dirían. Entonces pues mi fe me ha mantenido de pie y sigo siendo acompañado. Sigo siendo acompañado por momentos como este, sigo siendo acompañado por grandes amistades que se forjaron en el camino. Desde el principio sabíamos lo que podía pasar, pedíamos un milagro, eso fue en el 2023, y Dios me hizo el milagro de tenerla hasta el 2026. Te agradezco mucho, querido hermano, por compartirnos esta reciente y dolorosa historia, ¿verdad? Pero también la fortaleza que Dios te ha dado. O sea, cuando tú contabas esto,
a mi mente venía esta historia de Jesús caminando en medio de la tormenta, y yo creo que Jesús está caminando en medio de la tormenta. Pero también veo a este discípulo que queriendo salir con toda su fe a caminar también él en el agua y empezar a hundirse. Así que yo sé lo que significa esa experiencia de ese vacío y de ese hueco y de ese silencio y de esa parte que es tan dolorosa. Y tenemos fe, pero podemos tener momentos en que sentimos que el agua nos llega al cuello. Y al menos lo único que te puedo decir en mi experiencia es que podemos levantar la mano porque hay alguien que siempre nos va a sostener. Y esa es una experiencia que más adelante, al mirar en perspectiva la vida hacia atrás, verás que así fue, que Dios sostuvo tu mano, tu vida, como la de tu esposa, hasta el final, hasta el final. Gracias por compartirnos eso. Sí. Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Torres, de la Iglesia Presbiteriana de Levitown. Les felicito por el libro. No lo minimice, o sea, cualquier persona, cristiano o no, lo entiende perfectamente. Y es obvio su tradición cristiana, eso creo que está perfecto. Pero me llama la atención 3 capítulos, interesantemente. Primero usted dice la importancia del escucha y del acompañamiento, que es a donde más páginas usted le dedica, el escuchar. Ajá. Pero después dice el silencio, cállate. Escucha y cállate y después habla. Porque el otro capítulo es la palabra de consuelo. Me estaba curioso eso. Pero en el silencio, le pregunto, existe una tradición muy amplia en el cristianismo del silencio. De gente que practica el silencio como una disciplina. Sí. ¿Qué herramientas? Porque usted escucha, estas son herramientas al momento de, pero esto es realmente, uno debe cultivarlo de por vida, aprender a escuchar, el aprender a usar el silencio, el aprender a tener palabras de consuelo, porque no va a esperar el momento de que la persona fallezca, ¿no? No sé si me entiende. ¿Qué puedo hacer yo como cristiano o como ser humano para practicar el silencio desde la tradición cristiana? Sí, me da mucha gracia lo de capítulo 3 y 4. Es muy interesante la pregunta que te plantea, ¿verdad? Primero dice que escuche y después que haga silencio. Pero lo que pasa es que tú no puedes escuchar si no haces silencio. Porque estamos hablando de la persona que acompaña. Entonces, yo acompaño y escucho. O sea, tengo una escucha atenta, presto atención a lo que se me dice. Así que el que está hablando es el otro. Y en el segundo capítulo refuerzo esa idea de que el silencio puede ser una herramienta, ¿verdad? Para poder acompañar. En el capítulo 4, ¿verdad? Yo decía, el silencio pastoral no es ausencia ni pasividad, es una presencia plena y atenta. Me parece que eso puede surgir hasta de otras tradiciones, si eres sutil en la lectura, ¿verdad? La presencia plena tiene que ver con otras disciplinas que hemos aprendido que hacen bien, ¿verdad? Que comunica cuidado sin necesidad de palabras. No es un no saber qué decir, sino una decisión consciente de permitir que la persona sienta que no está sola, incluso cuando no hay conversación. Esta presencia se caracteriza por atención total, ¿verdad? Mirar a la persona, prestarle toda la atención, respeto por el ritmo de la persona enferma, porque también hay una realidad, a veces quieren hablar y a veces ya no es el tiempo de hablar. Cuando uno estudia las etapas en el proceso de morir, uno encuentra que hay una etapa que tiene que ver con retraerse en lo que tiene que ver con la comunicación. O sea, cuando la persona ya deja de comunicarse, eso te está prendiendo, no voy a decir una banderita roja, porque no es roja ni nada, pero te está avisando que el proceso ya está bastante avanzado. La persona ya no requiere de comunicarse porque está en otro proceso, ¿verdad? Así que también eso es parte de estar atento a lo que va sucediendo. Y
comunicar más allá de las palabras. Me parece que esto de los gestos, el cuerpo, el tocarse, todo eso para mí me parece importante, ¿verdad? Estar presente de esa manera. Yo no sé si alguno de ustedes conoce que existió un pastor que se llamó Miguel Brun. No sé si alguien lo ha escuchado, Miguel Brun. Si no lo ha escuchado, anótelo, porque quiere decir que tiene que leer más a Eduardo Galeano, porque Eduardo Galeano lo menciona 2 veces al pastor Miguel Brun. Claro, yo lo sé porque mi mejor amigo era sobrino de ese pastor, ¿verdad? Él cuenta 2 historias de Miguel Brun, y la primera que va en la respuesta a esto de qué tiene que ver con andar en silencio y con esas prácticas de atender al otro en una presencia plena. Él cuenta de una vez en que el pastor Miguel Brun estuvo encarcelado en el Uruguay, era pastor metodista, fue torturado por la dictadura militar, sufrió cárcel, etcétera, ¿verdad? Y dicen que llegaba el domingo de la resurrección y un grupo de los detenidos, ¿verdad?, muchos de ellos torturados, querían celebrar el domingo de la resurrección, pero estaban presos. Consiguieron que uno de sus carceleros, ¿verdad?, de menor rango, el domingo de la resurrección, que había menos personal, se hiciera de la vista larga, decimos allá, no mirara y los dejara reunirse en uno de los calabozos. Y el pastor Brun los invitó a la celebración de la Santa Cena, ¿verdad? Y no tenían pan y tampoco tenían vino. Y hicieron, si ustedes lo buscan en internet, pongan Miguel Brun, la comunión de las manos vacías. Lo van a encontrar, va a salir la historia y la van a poder leer por ustedes, es cortita. El pastor se acercó a su compañero preso y le dijo: este es el cuerpo de Cristo. Come de él. Y luego se acercó y uno a uno le fue diciendo y pasó la copa. Esta es la copa, ¿verdad?, de la nueva alianza. Y dice que tuvieron comunión ese día. Y yo también lo creo, ¿verdad? Porque no hace falta a veces las palabras, y a veces no hace falta ni siquiera nada que tenga que ver con un elemento material. Tiene que ver con la presencia, ahí estaría Dios. Y la segunda historia que cuenta no tiene que ver con este tema, pero tiene que ver con por qué a veces tenemos que guardar silencio, y es que cuando hablamos, a veces hablamos de lo que no importa. Si vamos a hablar de algo que importa, está bien, pero si vamos a hablar de algo que no es importante en ese contexto, es una pérdida de tiempo. Entonces cuenta de Miguel Brun liberado, yendo a evangelizar, como misionero, no dice evangelizar, dice yendo como misionero a unos indios del Chaco paraguayo, que tú conociste por ahí, yo no, unos indios de Paraguay, ¿verdad? Entonces, muy pobres. Y el pastor se preparó y fue allá y le predicó todo lo que les quería predicar. Yo me imagino por el relato, que es cortito, que dio la impresión como que era bastante largo. Y los ancianos de la tribu lo escucharon. Y cuando el pastor terminó de predicar, se hizo un gran silencio. El cacique se puso de pie, le dio las gracias y le dijo: lo que usted ha dicho es muy bonito. Rasca. Claro, en una zona llena de mosquitos está buenísimo rascar. Rasca. Rasca mucho. Rasca profundamente. Pero rasca donde no pica. O sea, el lugar que le picaba era otro, ¿verdad? O sea, a veces si lo que vamos a decir no se relaciona con lo que estamos viviendo, rasca pero no pica. Acuérdense esa historia de Eduardo Galeano y el pastor Miguel Brun. No sé si hay alguien más, pero yo estoy muy contento de lo que estamos hablando hasta aquí. Quizá el pastor Gabriel,
con esas palabras. No, las palabras finales son que les invitamos a que se queden, porque ahorita pasamos al salón de actividades. Hay café, hay galleta que hizo Maritza, la esposa de Jorge, hay alguna otra cosita para seguir charlando y compartiendo juntas. Hay más libros y hay dedicatoria y toda la cosa. ¿Qué te parece? Gracias a la Iglesia Evangélica Luterana San Marco que nos ha invitado a esto precioso, y gracias por la posibilidad esta mañana de compartir con ustedes con mucha alegría. Que el Señor nos acompañe siempre hasta el final y hasta el nuevo principio. Pues antes de irnos para allá, tomemos un minuto para orar y dar gracias. Claro. Ah, no, pero me invitan a un cafecito y lo No, conversamos. pero a propósito, antes de terminar, Jorge va a regresar porque ya tenemos casi el contrato listo para que él venga a darnos unos talleres en relación al libro aquí a San Marcos. Oh, interesante. Además de la predicación. Él se acaba de enterar ahora. Me encanta la idea. Gracias. Hay un querido amigo que tenemos en común ahí entre nosotros, Padre Dimas. Muy bien. Y yo quiero invitarlo. Padre Dimas, vente para que nos dirijas en una breve oración para terminar nuestro encuentro. Oh, sí. Para que el café no se enfríe. Toma. Vente aquí, papá. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, en esta mañana, Señor, te doy gracias por todo lo que hemos aprendido y escuchado en esta mañana. Te pido por cada uno de nosotros que estamos aquí, por los recuerdos que llevamos de los que ya no están con nosotros. Sí, te doy gracias por ese texto que se presenta en esta mañana, Señor. Bendice también los alimentos que vamos a consumir, Señor. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias. Pues vamos para allá. Gracias. Eso es.